¿Sabías que estamos más emparentadas con los hongos que con las plantas? Así como lo escuchaste. Y es que los hongos esconden más secretos que los que vemos en Mario Bros. Desde los hongos en tu pizza, o aquellos que preferiríamos no encontrar en la refrigeradora, hasta aquellos que incluso nos han salvado la vida. Los hongos se encuentran prácticamente en todos lados, y los hay de muchas formas y tamaños. Pero, ¿cómo se estudian? ¿Y por qué son tan importantes? En este episodio hablamos con la bióloga, micóloga y comunicadora científica mexicana Sandra Castro Santiuste. Sandra nos comparte cómo desarrolló este peculiar amor por la micología, el estudio de los hongos, llegando a estudiar su taxonomía, distribución biogeográfica y ahora a compartir sus conocimientos y pasión por los hongos a través de la docencia y la divulgación científica. Acompáñanos a conocer la historia detrás de Fungicosas y aprender más del fascinante mundo de los hongos, con qué se comen, cuándo no se comen y muchos otros mitos y malentendidos a veces esenciales sobre el reino fungi. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Sandra, para nosotros es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Estamos muy emocionadas, especialmente porque pues aquí habemos varias fanáticas de los hongos y de eso vamos a hablar bastante en este episodio. Pero para iniciar, y como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es ¿quién eres tú? ¿Quién es Sandra Castro? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto enorme hablar de hongos y de lo bonito y sorprendente que son estos organismos. Y bueno, pues soy Sandra Castro Santiuste, y soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y allí mismo en la Facultad de Ciencias llevé a cabo mis estudios de posgrado, hice una maestría y luego hice el doctorado allí mismo. La licenciatura y la maestría la hice con taxonomía y diversidad de un grupo de hongos muy bonitos que pertenecen al género Cantarellus y género Craterellus. Cantarellus son como unos hongos con forma de trompetilla y son amarillos, naranja. Los Craterellus son también de forma de trompeta, pero son de colores más oscuros como gris, café, negro. Y bueno, Cantarellus y Craterellus son dos géneros que son primos, ¿no? Son primos hermanos y son comestibles. Aquí en México son muy apreciados, sobre todo Cantarellus. Un hongo muy apreciado como comestible, sabe riquísimo, es precioso ese hongo. Aquí le llamamos duraznillo. Bueno, tiene muchos más nombres en los cuales nos referimos a Cantarellus, pero entre los más conocidos es duraznillo. Y se llama duraznillo por el olor a durazno que tiene, ¿no? Un olor a frutal, un sabor ligeramente dulce, así que es un género muy bonito. Bueno, licenciatura y maestría, estuve trabajando taxonomía, ¿no?, de esas especies aquí en México. Y para el doctorado me fui hacia la biogeografía, ¿no? Como intentar explicar por qué los hongos se distribuyen, dónde se distribuyen, o sea, por qué están donde están los hongos, ¿no? Así que yo quería responder preguntas relacionadas con la distribución de un grupo en específico de hongos, ¿no? Me alejé un poco de Cantarellus y me fui para unos hongos que se les conocen como hongos gelatinosos, que son unos hongos que, como su nombre lo dice, tienen una consistencia de gelatina, una consistencia babosa, una consistencia como si fueran mocos. O sea, son chistosísimos, ¿no? Lindos. Pero son más bonitos que los mocos. No son verdes, son unos mocos naranjas, unos mocos amarillos, rojitos, y que les gusta vivir sobre la madera. Son chiquititos, son como unas gomitas.
Aquí en México hay unas gomitas que les llaman panditas, no sé si también en Guatemala por ahí conozcan a los panditas, que son unas gomitas en forma de pandas o de ositos. Aquí en México hay ese dulce de esas panditas y estos hongos gelatinosos, algunos se parecen a esos panditas, ¿no? Entonces por eso yo le digo que son los hongos panditas y eso hice en el doctorado en la facultad. Y terminando el doctorado, bueno, pues como a veces nos pasa, entramos en crisis existencial en la que nos preguntamos si es el camino correcto en el que estoy, o sea, si es esto, si era la biología o no, o debí de haber sido enfermera, o de haber sido contadora, Cantante o algo. o algo, ¿no? Y en ese momento, pues me hice muchas preguntas si al final era eso lo que yo quería, porque pues acá siempre nos enseñan que pues hay que seguir un caminito académico, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado, y luego decía, y luego yo ya terminé todo ese camino, ¿ahora qué hago? Y, y algo muy bonito me pasó, que fue una experiencia que me cambió muchísimo mi forma de ver la biología, de ver a los hongos, de ver mi propia vida. ¿Oh? Y eso maravilloso que me pasó fue justo cuando yo me estaba haciendo estas preguntas de hacia dónde voy, está bien el camino en el que estoy, sí, me podré dar la vuelta y seguir otro camino. Y en eso apareció la divulgación científica. Siempre digo que la divulgación me salvó de muchas cosas, porque cuando me estaba haciendo justo esas preguntas de hacia dónde ir y si estaba bien el camino que yo estaba tomando, aparece la cuenta de Aracnocosas en mi timeline en Twitter. ¿Recuerdas a Diego? Mejor conocido como Aracno Cosas. Y cuando termines este episodio, puedes ir a escuchar más sobre Diego y Aracno Cosas en nuestro episodio número 128. Y yo dije, ay, este muchacho ahí nada más haciendo identificaciones, ¿qué es eso? ¿Cómo se atreve? Y así es como empiezo a platicar con él y lo empiezo a cuestionar como buena bióloga, o a decirle, a ver, ¿cómo es que haces eso? ¿Por qué lo haces así? Y él amablemente respondió todas mis preguntas y me dijo, oye, ¿y por qué no haces tú lo mismo si te dedicas a hongos? Y yo, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a hacer algo así? Sí, pues, ¿por qué no? Se necesita mucha gente en la divulgación y sobre todo en redes sociales y en Twitter. No hay muy pocas personas que hagan una comunicación científica con responsabilidad. Así que en ese entonces me metió ahí la espinita de por qué no hacer algo o seguir con un proyecto como el de él, como en Aracnocosas. Así que en ese momento era una discusión que estábamos teniendo de forma pública, ¿no? En la plataforma, en Twitter. Bueno, pues ahí se empezaron a agregar a esa discusión más personas y me acuerdo que en una de esas me avientan una foto de unas fresas todas hongueadas. Y cuando veo la foto digo, sí sé qué es. Claro que lo sé, es Rhizopus, está hermoso. Y ahí le estoy yo contestando. Y, y me dice Diego, ¿lo ves? Ya estás empezando. Y yo, no sé, pero es que ¿cómo? O sea, me emocioné tanto, ¿no? Porque les digo, ¿cómo me acuerdo de esa primera consulta que me hacen, que son unas fresas mohosas? Y yo contestando, es un hermoso Rhizopus. Y Rhizopus, un hongo con el que seguramente te has encontrado. Además de en las fresas o frutas que en algún momento quizá abandonaste en el refrigerador, es muy probable que también hayas visto moho negro en el pan, ¿cierto? Pues este microhongo también es un Rhizopus,
un género de hongos filamentosos cosmopolitas, es decir, que se encuentran distribuidos en todo o la mayor parte del mundo. Y ahí empieza esta gran travesía hacia la comunicación científica. Entonces, siguiendo con esta presentación que está siendo muy larga, pero, justo les digo, cuando yo me estoy haciendo esas preguntas de hacia dónde ir y si mi camino en verdad son los hongos, pues llegó la comunicación científica, la divulgación y me dijo, sí estás en el camino, sí son los hongos. Y me salvó porque de allí surgieron proyectos increíbles, experiencias fabulosas, conocer muchísima gente y se me abrieron puertas y ventanas por un montón de cosas que si a mí me hubiesen dicho que eso iba a pasar, si a mí me hubieran dado una lectura de tarot y me hubieran dicho esto te va a pasar, yo no lo hubiera creído, no lo hubiera creído. Así que de verdad que eso me cambió en muchas cosas y ahora me dedico más de lleno a la divulgación científica en redes sociales, sobre todo en Twitter e Instagram. También ya hago TikTok, ¿no? Entonces también ando por allá. Y otra parte que también llena mi corazón muchísimo es la docencia. Así que ya voy a cumplir 17 años en la docencia. Ya llevo un camino recorrido como docente. En la Facultad de Ciencias imparto las materias de biología de hongos y cultivo de hongos. La de biología de hongos es una materia obligatoria para todos los que están estudiando biología en la Facultad de Ciencias. Y la de cultivo de hongos es una materia que le llaman optativa, es decir, que se cursa al final de como entre séptimo y octavo semestre, y ya son materias de especialización que los alumnos pueden elegir tomar. Y bueno, también otro cachito de mi vida, pues se va para la investigación. Colaboro en un laboratorio de ahí mismo de la Facultad de Ciencias. Es un laboratorio que hace estudios de biogeografía y sistemática, sobre todo lo hacen en plantas, porque bueno, su especialidad es hacer biogeografía de bosque nubloso o bosque mesófilo de montaña. Y mis colaboraciones con ese laboratorio va haciendo la parte fúngica, ¿no? Describir la funja que se desarrolla en este tipo de hábitats. Entonces, en realidad hago un montón de cosas y bueno, adquiere ya todo mayor sentido cuando puedo acercar el conocimiento a todas las personas. Esa soy yo. Wow, eso es muchísimo trabajo, muchísima experiencia. Creo que tenemos demasiado que platicar, pero antes de entrar a la mera parte profesional, al mero juguito de la entrevista, nos encanta también conocer a la gente a la que estamos entrevistando de manera personal. Así que te voy a hacer dos preguntas, pero la primera que te voy a hacer es, te veo tan apasionada de los hongos y veo que es algo que es desde la licenciatura. Mi pregunta es, ¿eso es algo que traes desde chiquita o es algo que desarrollaste en la licenciatura y dijiste, wow, qué bonito este reino? Qué bonita pregunta porque cuando yo estaba pequeña ya me llamaba la atención cosas de ciencia, porque me acuerdo que, no sé, teniendo como entre 8 y 10 años, yo me acuerdo que bueno, acá le pedimos a los Reyes Magos que en enero nos traigan juguetes. Así que lo que pedí fue, acá había una serie de juegos que tienen que ver con ciencia y yo pedí el juego de química, ¿no? Y entonces te daban una caja con un montón de tubos de ensayo o de ensaye, con un montón de cositas adentro, minerales, sustancias, sales, líquidos, y ya uno hacía así sus mezclas y que hacías la tinta invisible, cositas así. Bueno, pues yo pedí el juego de química. Y también había un juego que era un microscopio de plástico chiquito. Yo pedí el microscopio
claro que eso me trajeron los Reyes Magos. Y bueno, de ahí empezó mi travesía a la ciencia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando vi una cebolla en ese microscopio. ¡Una cebolla! Y dije, ¿qué es esto? ¡Wow! Y ya, de ahí, mira, me fui, yo ya me iba perfilando para la biología. Y ya llego a preparatoria, bueno, a nivel bachillerato, y tuve una maestra, mi maestra de biología, que ahora es mi gran amiga, y mi maestra de biología, no, yo estaba fascinada, dije, o sea, la biología era, wow, yo quiero estudiar eso. Y así es que entro a biología. Y el asunto de los hongos empezó porque a mí siempre me ha gustado el bosque. El bosque de árboles grandes, de pinos, de encinos, de abies, fagus, bosques de árboles grandes, bosques templados, bosques donde hace friecito. Siempre me gustaba. Desde que yo era una niña y me llevaban al bosque, yo era muy feliz. Así que yo más grande buscaba, dije, quiero coleccionar algo que haga referencia a los bosques. ¿Qué hay en los bosques? ¿Qué hay? Y yo, pues hay hongos en los bosques. Y empecé como que esa espinita de los hongos. Llego a la materia que ahora es la que imparto yo, que es la de biología de hongos. Cursé yo esa materia. No, ahí dije, esto es lo mío. De aquí soy. Así que cursé la materia, me súper encantó, me saqué 10 en la materia, o sea, y así es que empieza ese camino hacia los hongos. Así que empecé a buscar, me acerqué a los investigadores de ahí de la facultad que se dedican a los hongos, y me acuerdo que entré a hacer mi servicio social a la colección micológica de la facultad, en el cual me pusieron a limpiar hongos. Todo mi servicio social fue limpiar hongos, pero yo estaba feliz, estaba encantada y dije, es que es aquí, es que son los hongos, son los hongos. Y así empiezo a dedicarme a los hongos. Bueno, así fue mi camino de niña para llegar a la biología y luego a los hongos. Yo estoy fascinada y me encanta porque una de las cosas que me hizo a mí personalmente interesarme como por la microbiología también fue que me regalaron un microscopio un día de Reyes Magos, casualmente. Entonces, cuando estabas contando esa historia, yo de ¡ah! ¿Qué Me pasa? encanta, Sí. sí. Realmente me encanta la historia de cómo te acercaste a la biología inicialmente y después al mundo maravilloso de los hongos, que creo que solo quienes estamos como enamorados de este reino decimos qué risopus tan hermoso, ¿no? O sea, creo que nadie más hace esos comentarios. Entonces, me surge la duda de en este mundo tan enorme, no, primero, creo que me surge la duda primero, ¿qué fue? ¿Hubo algo en específico de los hongos que te llamara la atención y que por eso dijiste, soy de aquí? Pues fueron los macrohongos. Definitivamente los macrohongos fue lo que me llamó. Me acuerdo que cuando yo dije, quiero dedicarme a hongos y busqué a especialistas dedicados a los hongos y me enseñaron unas guías de identificación. Me dijeron, a ver, chécate estas guías y dinos cuál te gusta, ¿no? Y yo, ay, a ver, yo no había visto guías de identificación. Yo no conocía mucha diversidad de hongos de forma visual, porque cuando yo cursaba la materia, que es como por el 2002, estaba cursando la materia, entonces todavía no había proyectores, no había presentar clases en PowerPoint y proyectarlos. No, o sea, todavía a mí me tocó clases con a pizarrón. Y entonces, ¿cómo puedes mostrar una belleza a pizarrón? Estaba difícil. Así que cuando me enseñan unas guías de identificación, yo estaba de, ¿qué es esto? Esto es increíble. ¿Qué formas? ¿Qué colores? ¿Qué?
Así que ahí fue cuando empecé a ver y me topé con el género Cantarellus. Uno de los géneros que Sandra mencionaba al inicio. Entonces yo dije, ay, este está precioso, está muy bonito, yo lo quiero estudiar. Y me dijeron, sí, nos hace falta gente para que ese género no ha sido lo suficientemente revisado. Y así fue como entré. Ya después, ya empiezo yo a dar la materia en la facultad y entonces comienzo a especializarme también en microhongos, o aprender de microhongos, porque la materia de biología de hongos que les damos en la carrera de biología es tanto diversidad de macrohongos como diversidad de microhongos, pero también vemos aspectos de fisiología, crecimiento, nutrición, interacciones ecológicas, interacciones con el ambiente, interacciones con con la sociedad. Así que me fui empapando de un montón de temas y bueno, pues como resultado es ya mi RAM ya está lleno, ya no puedo. Ya Pero se así llenó el fue. Pokédex, pero ahora de hongos, dijiste tú. Sí. Ay, sí. Me, me encanta y me dan ganas de llevar absolutamente o sea, esta clase que estás diciendo, porque nosotros en la carrera tenemos, bueno, no sé si tú, para ti, Kat, fue lo mismo, pero yo llevé solo una clase de micología específicamente, y para la cantidad de información que hay al respecto de los hongos, es una clase, es nada. Yo también llevé Eh, solo una de micología y en pandemia, así que ah, Pues es que bueno, es complicado. Bueno, es que acá en la Facultad de Ciencias tenemos una materia que es exclusivamente de hongos, o sea, son 4 meses y medio para ver puros hongos. Así que es fabuloso. lo máximo realmente. Y para Sí. alguien que no comparte o primero uno escucha hongo y creo que lo primero que uno piensa son champiñones. O el hongo de Mario, por ejemplo, alguien que realmente no está relacionado con este campo. Entonces, para alguien que no está familiarizado con qué es un hongo y por qué son tan bonitos e importantes, ¿qué les dirías? Los hongos, pues que estamos tan cerca de ellos y ellos están tan en nuestras vidas que a veces ni siquiera lo imaginamos, cómo estamos tan relacionados con el mundo fúngico. Y de entrada, bueno, pues los comemos champiñones, comemos setas. Pero si a lo mejor nadie ha comido champiñones o no les gustan las setas, pues tampoco se salvan de los hongos, ¿no? Porque cuando se enferman, cuando tienen alguna infección, lo primero que te van a recetar son antibióticos y los antibióticos surgen de los hongos, así que no nos salvamos, ¿no? E incluso, bueno, hasta los hongos nos enferman, ¿no? Dermatitis, candidiasis, así que los hongos están muy, muy, muy presentes. Y si de repente dejamos olvidado un topper o un recipiente en el refrigerador, ya tenemos microhongos allí. Así que no nos salvamos de los hongos y de interactuar con ellos, ya sea de forma positiva o de manera negativa, pero siempre estamos en contacto con los hongos. Así que pues son parte de nuestra vida y pues hay que entrarle, hay que saberle. pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es toda esta parte que nos contabas que para tu doctorado tú estabas estudiando biogeografía de hongos y que te separaste de Cantarellus y Craterellus, sino que ya te fuiste a los hongos gelatinosos. Y salen muchas dudas de mi parte para ti, principalmente porque no entiendo, primero no entiendo cómo estudiar la biogeografía de hongos, no sé cómo funcionan los fósiles de los hongos o cómo podemos realmente como que ver toda esa parte y mucho menos me lo puedo imaginar de hongos gelatinosos. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu doctorado? ¿Qué fue lo que encontraste y todo el contexto alrededor de eso? Claro que sí. Bueno, la biogeografía es muy amplia, ¿no? Es una disciplina muy, muy grande y se puede estudiar o se puede abordar la biogeografía desde muchos niveles y desde muchos puntos de vista. La biogeografía es el estudio de la distribución
de los organismos. Esa es como la definición más cortita, pero hay definiciones mucho más amplias que tienen que ver con conocer los procesos y patrones que surgen en los organismos para que lleguen a distribuirse en algún punto. Y bueno, la biogeografía ha sido ampliamente estudiada o abordada desde la botánica y desde la zoología. O sea, hay una gran tradición ya en saber patrones biogeográficos de distribución en plantas y en animales. Pero en hongos es relativamente reciente. O sea, si estamos hablando de que ya desde hace 100 años ya se estaba empezando a estudiar biogeografía en plantas y en animales, pero en hongos es es muy reciente, o sea, es de 30 años para acá o 20 años para acá que se comienza a abordar el estudio biogeográfico en los hongos. Ahora, por la naturaleza de los hongos, no es sencillo abordar o conocer los patrones de distribución, porque los hongos son, sobre todo que se han hecho en macrohongos, que es lo que podemos ver y es un poco más sencillo registrar presencias. Pero los macrohongos solamente aparecen en cierta temporada. Los macrohongos no están todo el año en los ecosistemas. Puede haber algunos que sí estén todo el año, pero son poquitos. La mayoría se desarrollan en una temporada de lluvias, ¿no? Cuando hay muchísima humedad, entonces vemos a los hongos surgir en los bosques. Entonces, allí ya tenemos un primer limitante, ¿no? Que a los hongos solo los vemos cierta temporada durante el año. Eso no quiere decir que no haya hongos, o sea, sabemos que la estructura principal de los hongos, que es el micelio, que son su conjunto de sus células, está debajo del suelo, pero cuando hay lluvias, bueno, ya se lleva a cabo la reproducción y surgen lo que nosotros conocemos como hongo, pero en realidad son estructuras de reproducción. Lo que en muchos casos podemos ver a simple vista de los macrohongos se conoce como cuerpo fructífero. Esta estructura que se asemeja a un tallo con un sombrerito. ¿Ya tienes la imagen mental? Súper. Estos cuerpos fructíferos contienen esporas, que cual semillas en las plantas permiten que los hongos continúen reproduciéndose. Las esporas luego dan lugar a hifas, o pequeños hilos o filamentos de células que eventualmente dan lugar al micelio, una red de células que muchas veces no podemos ver porque se encuentran bajo la tierra, como las raíces de una planta, o en otros sustratos en descomposición. Por ejemplo, existe un hongo conocido como Armiliaria ostoiae, u hongo de miel, el cual cubre un área de más de 8 kilómetros bajo tierra. Aunque en la superficie solo podemos ver racimos de setas o cuerpos fructíferos dispersos en el bosque que no pasan de los 15 centímetros de diámetro. Además de estos macrohongos, los microhongos como levaduras o mohos también poseen estructuras reproductivas y producen esporas para reproducirse, pero carecen de un cuerpo fructífero y por eso no los podemos ver tan fácilmente. Así que ahora ya sabes. Aunque no los veas, los hongos están siempre por allí. Así que eso hace limitado un poco a hacer estudios biogeográficos. Sin embargo, ya se han abordado de mayor manera. Ahora, aquí en México hay pocos estudios o poca gente que se ha dedicado a saber de biogeografía fúngica. Y bueno, yo decido hacer un estudio biogeográfico con hongos gelatinosos, y lo decidí con hongos gelatinosos porque, bueno, en ese momento estaba muy cerca en la misma facultad el especialista en hongos gelatinosos, ¿no? Entonces eso fue un punto que me ayudó a decidir, ¿no? Porque el especialista en hongos gelatinosos yo estaba en el primer piso y el especialista estaba en el tercer piso, así que eso facilitaba muchísimo el acceso a la información. Y la otra es que para hacer estudios biogeográficos lo que necesitamos es tener registros o presencias de los hongos.
y de lo que más se tenía estudiado, porque está el especialista, es del grupo de los gelatinosos. Entonces, se juntaban dos cosas importantes. Uno, que tenía la información a la mano o información accesible, y la otra es que existían un número de registros que me permiten hacer un estudio biogeográfico. Y bien, ¿qué fue lo que encontré en este estudio? Bueno, lo que yo vi es qué factores ambientales les gustan a los hongos gelatinosos para poder salir, ¿no? Para poderlos ver. Y entre ellos encontré que la temperatura es un factor súper importante, ¿no? Que a veces podemos tener una buena humedad, pero si no hay una temperatura adecuada, entonces los hongos no salen, o al menos los gelatinosos no salen. Así que uno de los factores que influyen es la temperatura y también, obviamente, pues la humedad. Con este estudio se corroboró que tanto temperatura como humedad son factores ambientales muy importantes en los hongos para poder desarrollarse, ¿no? Y hasta allí pude llegar porque, bueno, pues ya se acababa el tiempo, ¿no?, de estudio y bueno, hasta ahí se pudo llegar en el estudio, ¿no? Faltan responder más preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué hay hongos que una especie se puede desarrollar a diferentes altitudes y por qué hay especies que solamente en un tipo de altitud, ¿no? Entonces todavía hay interrogantes por responder acerca de la distribución de los hongos. Tú me corregirás, pero uno de mis datos favoritos, no sé si esto tiene que ver con biogeografía, sinceramente, pero uno de mis datos favoritos de los hongos, y creo que no muchos se lo imaginan hasta que ven documentales en algún momento, es que los hongos estuvieron en la Tierra mucho antes que cualquier organismo. Y no solo eran hongos como los que conocemos ahora, sino que eran hongos gigantes de 6 7 metros. Entonces, esos son como que mi dato favorito de, no sé si tú tenés algún dato favorito sobre los hongos, que es algo que te encanta decirle a la gente para que la gente se sienta fascinada o por lo menos curiosa acerca de los hongos. Híjoles, pues me gusta hablarles de la diversidad. Por ejemplo, me gusta contarles que aunque nosotros lo que siempre vemos son macrohongos, cuando vamos a un bosque o en los jardines o en los parques, en el mercado, lo que vemos son macrohongos, pero que en realidad esto corresponde al 10% de toda la diversidad de hongos que hay. O sea, les digo que son casi el 90% de toda la diversidad de hongos que hay en el mundo son hongos que no podemos ver, ¿no? Entonces, ese dato siempre es como muy sorprendente, así de, pero ¿cómo? ¿Cómo que no los podemos ver? Y yo, pues sí, son chiquititos y necesitamos de lentes especiales para poderlos ver, y que de eso corresponde un 90% de todos los hongos que hay. Así que ese, el dato que les estaba yo diciendo justo a mis alumnas y alumnos, era que de los organismos vivos que empezaron a crecer o a poblar la zona de Chernobyl, en Ucrania, fueron hongos. Los primeritos en aparecer en el ex reactor nuclear fueron hongos, ¿oh? Y entonces ya eso les emociona también un montón. Pero bueno, de datos curiosos tengo un montón. Una lista, No por sé. supuesto. No, realmente los hongos están en absolutamente todos lados y aunque, como decías, ¿no? Aunque uno piense que se puede escapar de ellos, realmente no. Y entonces me surge la pregunta, también en línea un poco con lo de favoritos, si de casualidad tenés algún hongo favorito, puede ser como un macrohongo favorito y un microhongo favorito, o te encantan todos. Es difícil porque cada año ando cambiando de hongo favorito, ¿oh? Pero creo que siempre mi favorito va a ser Amanita muscaria. Oh, ese hongo de Mario Bros, ese hongo rojo con puntitos blancos, es que es hermoso. Y verlo en el bosque es increíble. O sea, su color, su belleza, su tamaño,
se me hace un hongo tan perfecto y además de cada que voy al bosque, siempre lo puedes distinguir y es como tan majestuoso, entonces se convierte siempre, sí, sí, en mi hongo favorito. Sí, 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 sí. ¿Y de los micros no tenés algún favorito? De los micros, me gustan mucho las levaduras, por todo lo que hacen, pero hay una levadura que me gusta muchísimo porque tiene un color rosa, como a veces puede ser rosa como fuchsia, un rosa intenso, se llama Rhodotorula, y esa levadura la vemos, no es tan común, pero la llegamos a ver en los botes de yogur o de crema, o sea, en lácteos que ya llevan mucho tiempo en refrigeración y de repente sale esa levadura y salen un montón de puntitos rosas. Es divino, es divino. Entonces me encanta Rhodotorula. Aquí básicamente les estamos diciendo, ustedes dejen la comida en la refri por un buen tiempo y van a tener su propia colección. Ujú. Y siendo la micología un área tan grande y con tantas aplicaciones y con tanta información, ¿qué le recomendarías a alguien que tiene interés por este campo y que quiere empezar a aprender más al respecto? ¿Por dónde podemos empezar? Pues bueno, pueden empezar siguiéndome en redes sociales, ¿no? Definitivamente. Como siempre, te dejamos los enlaces a las redes sociales de Sandra en las notas de este episodio. Revisar artículos científicos nos va a costar trabajo entenderlos bien. Así que creo que la primera línea de entrada a alguien que le interesa saber de hongos es justo la divulgación. Y de allí la importancia de la comunicación científica, porque es la primera información amigable que le va a llegar a la gente, que le va a llegar a las personas. Si esa primera información llega hasta tu corazón, ya todo lo demás, ya lo vas a ir encontrando, lo vas a ir buscando, entonces ya te puedes ir a la literatura especializada, pero yo creo que antes tienes que pasar por la divulgación, ¿no? Por revisar videos, cuentos, historias, que sean de divulgación con hongos, porque es ahí donde vas a encontrar la magia de los hongos y ya después te vas especializando. Otra cosa que me llamó mucho la atención de tu historia, de cómo nos la contaste, más allá de la parte de divulgación, que creo que también tenemos que hablar un poquito más de divulgación. Creo que te he preguntado demasiadas cosas técnicas, pero es que es la primera vez que puedo hablar con alguien así que full se dedique a hongos y me da tanta curiosidad. Entiendo que a ti te gustan mucho como que los macrohongos por toda la parte de que se ven bonitos, se llaman la atención, son muy útiles, cumplen muchísimas funciones. ¿Qué opinas de los usos medicinales que se les han dado a los hongos, más allá de los usos que se han hecho en rituales y cosas así? Ya Ujú. directamente, por ejemplo, la melena de león, creo que se llama este hongo. ¿Qué opinas de todos estos usos medicinales que se le ha dado a los hongos, a los macrohongos? Se ha puesto de moda los hongos en general, los macrohongos, y sobre todo se ha volteado a ver mucho esta parte medicinal de los hongos. En México se han consumido los macrohongos desde los tiempos prehispánicos, ¿no? Que los pueblos originarios han tenido esa sabiduría y esa tradición de consumirlos sin saber a ciencia cierta sobre los contenidos de nutrientes, pero ellos ya lo incluían en su dieta y ellos ya veían que comer hongos los mantiene saludables. Y bueno, pero ahora me parece que también a los hongos se les han atribuido casi poderes mágicos de curación, lo cual no tampoco es así. Sin embargo, los macrohongos medicinales sí tienen un plus bien interesante, y es que aparte de nutrirnos, o aparte de alimentarnos, de ser una fuente de alimento y nutrirnos, sí, nos curan, o sea, nos mantienen el sistema inmune alto,
nos mantienen niveles de azúcar saludables, entonces sí tienen, o sea, propiedades que nos ayudan a estar bien. Y además, pues es una fuente de alimento. Así que ese doble plus hay que resaltarlo en los hongos, pero tampoco podemos irnos con atribuirles, les digo, estas propiedades exacerbadas de curaciones, ¿no? Porque no es así. Y me pasó algo muy curioso. Ahora que hace como un año, bueno, hace un par de años que salió este documental de Fantastic Fungi, es un documental precioso, pero tiene ciertos detallitos que la gente puede malinterpretar, como por ejemplo de los hongos medicinales. En el documental se habla sobre la especie Trametes versicolor, ¿no? Que es un hongo que puede curar el cáncer, ¿no? Y no, o sea, la gente se fue sobre eso. Y a mí me llegaron muchísimas preguntas de gente que quería buscar trametes, de gente que tenía familiares enfermos y querían salvar a sus familiares encontrando trametes, que dónde pueden encontrar a trametes, cómo se lo pueden comer. No, me llovieron muchísimas preguntas al respecto. Entonces ahí tuve que hacer una labor de comunicación científica para decirles, no, a ver, esperen, o sea, están en fases de estudio, sí se le ha visto que puede tener propiedades que actúen directamente hacia células cancerosas, pero nada es concluyente aún y depende de cada persona, de su metabolismo. Entonces, tuve que hacer una labor inmensa pues para poder aclarar esto de que si los hongos curan el cáncer, ¿no? Entonces era de sí te va a ayudar, pero no puedes dejar tu tratamiento con el médico. Solamente puede ser de apoyo el consumir estos hongos, pero no, los hongos por sí solos no te van a salvar de las enfermedades. Te van a ayudar, pero no te van a salvar, no te van a curar, no te van a quitar una enfermedad por completo. Entonces, sí hay que manejarlo de forma cautelosa, lo de los hongos medicinales. Pero definitivamente, claro que recomiendo consumir hongos comestibles porque tienen casi todos los grupos de vitaminas, tiene un alto contenido de proteína, o sea, de todas formas es muy saludable comer hongos. Pero bueno, así va. Yo siempre he querido, pero creo que no he tenido la oportunidad aquí en Guate de ir a, creo que es forrajeo. ¿Cuál es la palabra que se usa cuando uno va a buscar hongos? Al campo, al bosque, sí, ¿verdad? Sí, es forrajeo. Ujú. Y Sí. recuerdo claramente que cuando estábamos llevando esta clase de micología que les comentaba, una de las preguntas era siempre así como si todos los hongos son comestibles, ¿no? Y recuerdo que nuestra catedrática en ese entonces dijo, bueno, todos son comestibles al menos una vez. O sea, si después de comértelo te morís, ya, y es otro asunto, ¿no? Entonces, creo que siempre es importante como hacer ese recordatorio de que cuando vayamos a comer hongos estemos 100% seguros de que lo que nos estamos comiendo es un hongo comestible, ¿no? Claro, es muy popular esa frase de todos los hongos son comestibles al menos una vez. Sin embargo, a mí me parece una frase peligrosa, o muy peligrosa, porque es una información ambigua, o sea, puede haber gente que no entienda el sarcasmo del que se habla en esa frase, y entonces él diga, pues me los como, y si me caen mal, pues ya no como, pero para la otra ya no lo como, ¿o? Entonces, pues puede ser tomada de forma peligrosa para las personas, ¿no? Y una de los objetivos de las cuentas de divulgación que tengo es justo quitar o informar de otra manera estos mitos o estas leyendas que existen acerca del consumo de los hongos que pone en peligro a muchísima gente, ¿no? Así que yo siempre les hago la recomendación de que si vas a consumir hongos silvestres
comestibles. Estos deben ser identificados por una persona experta no en micología, sino experta en la recolección, en reconocer las especies, en el consumo. Acá en México les llamamos hongueras u hongueros a las personas que se dedican o que tienen la experiencia en reconocer las especies comestibles, las recolectan, las consumen y las ponen en venta. Entonces, son personas que tienen una tradición de muchísimo tiempo en el reconocimiento y consumo de los hongos silvestres, ¿no? Entonces, yo les digo, en las personas en las que ustedes pueden confiar para comer hongos silvestres comestibles son las personas que los venden, ¿no? Que se dedican a eso en la temporada de lluvia. E incluso estas personas tienen un mayor conocimiento del que puedo tener yo, porque ellos ha sido una tradición heredada, una tradición desde niños que los llevaban a recolectar y les enseñan. Así que siempre les hago esa invitación de que consuman hongos silvestres comestibles solo aquellos que una persona conocedora se los indica. Y si quieren comer hongos cultivados, esos cómanlos todos los que sean cultivados, pues obviamente pueden comerlos. Pero sí es un riesgo, ¿no? Y desafortunadamente, cada año en temporada de lluvias hay registros de personas intoxicadas por el consumo de hongos silvestres tóxicos, ¿no? Así que sí es un tema de gran importancia, se requiere de mucha difusión, porque bueno, pues hay gente que se confunde, ¿no? Así que ya sabes, para evitar confusiones y aprender más de este reino, no te olvides de seguir a Sandra en @fungicosas. Te dejamos los enlaces en las notas del episodio. Y ahora, antes de llegar a las preguntas finales, la pregunta del millón. ¿Cómo puede identificar uno un hongo? Digamos, con arañas es a partir de los ojos y algunas estructuras de las patitas. Con hongos, ¿cómo puede uno por lo menos darse una idea de qué hongo estamos viendo? Híjoles, es bien complejo, ¿no? En los hongos poder identificar, pero las características que nos ayudan o que pueden ser diagnósticas para la identificación es debajo del sombrero que tienen los macrohongos, esa cabecita o ese sombrerito, debajo del sombrero puede presentar distintas configuraciones, ¿no? Hay hongos que parecen esponjas. Entonces los esponjas, y siempre les digo, esos son los boletoides, así se llaman, porque tienen una forma de esponja. Están como los champiñones que tienen rayitas abajo. Pues esos les digo, esos son los agaricoides, ¿oh? Están los que tienen forma de corales. Esos son los coraloides. Y así más o menos les voy explicando, pero lo más importante es ver la consistencia, ¿no? Si es carnosa, si es muy dura, y la configuración del sombrero, ¿no? Esos son como algunas características que nos pudieran ayudar en la identificación, ¿no? En Twitter es donde generalmente hago respondo las consultas, ¿no? La gente me envía la foto de macrohongos que ven en sus jardines, en los parques o en el bosque. Y siempre les digo que la foto donde yo pueda ver el hongo lo más completo posible, a mí me va a ayudar a dar una posible identificación. Pero siempre les hago la sugerencia de que saquen foto de todo el hongo, ¿no? De la parte de arriba, de lo de abajo, de lo del medio, o de todo el hongo, ¿no? Y eso ayuda a la identificación. Perdón, me acaba de surgir otra duda. Yo dije que era la última pregunta de la anterior, pero yo he escuchado historias de gente que dice, yo iba por el bosque y toqué un hongo y después me toqué la cara y terminé en el hospital o me dio una reacción alérgica o X cosa. ¿Hay algún hongo que sea así peligroso que pueda generar ese tipo de reacciones? ¿O está bien si uno toca un honguito siempre y cuando no tenga ningún tipo de mucosa expuesta? Sí, siempre les digo,
¿no? Que a los hongos hay que tocarlos. Si les digo, sientan las texturas de los hongos, huelan los hongos, no los coman, pero sí tóquenlos, huélanlos, apachúrrenlo, sientan los hongos como son, ¿no? No se pierdan de esa experiencia de tocar, de sentir los hongos, ¿no? Porque todos son texturas distintas, formas distintas, olores distintos. Así que no se pierdan de esa experiencia. Claro que después de eso, la recomendación es lavarse las manos si vas a tocar algún alimento con tus manos para mayor seguridad. Pero existe el registro de un hongo que es tóxico al tacto. Este hongo, los registros se han encontrado en Australia, Isla de Java, Nueva Zelanda, como por esa zona geográfica, ahí Qué se ha raro, encontrado. Australia. Ujú. Y no me acuerdo muy bien el nombre, creo que era Podospora, pero necesito confirmar el nombre. Es un hongo en forma de coral, que es de color rosa, es muy bonito, y está el registro de gente que ha reportado sentirse muy mal después de tocar ese hongo. Pero se han hecho estudios y no se ha corroborado científicamente eso, que en realidad estos hongos sean tóxicos al tacto. Pero bueno, afortunadamente ese hongo solamente se distribuye muy lejos de aquí. También sé que hay un ascomiceto, no sé si estoy diciendo bien el Ah, nombre, es que es ascomiceto. pero el que es así una bolsita redonda y que la pachan y cuando salen las esporas son las que son tóxicas, ¿no? No hay registros de esporas tóxicas. Ahí lo que sucede depende mucho la susceptibilidad de las personas, ¿no? Hay gente que es alérgica a las esporas de los hongos. Entonces, muy probablemente ese hecho o ese episodio fue porque alguien es alérgico a las esporas y bueno, coincidió en ese instante. Pero no hay registros de esporas tóxicas, no lo hay. Ya, sí, yo soy alérgica a las esporas, Sí. principalmente de la penicilina, del penicillium. Del penicilio, sí, sí pasa. Bueno, ya, hoy sí me callo, te toca. Y me toca tristemente ya ir cerrando, pero algo que nos faltó preguntarte al inicio antes de meternos de lleno en los hongos y algo que nos gusta mucho saber también es, además de todo esto que ya platicamos, de todos los temas que te apasionan y de todo lo que haces en tu día a día, ¿cómo más pasas tu tiempo libre? ¿Tenés algún pasatiempo? Ay, sí, sí, sí. Bueno, que me gustan muchísimo los hongos y la mayor parte de mi tiempo tiene que ver con algo de hongos. Sí disfruto de hacer muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo compartir tiempo con la gente que quiero, ¿no? Con mis amigas, con mi pareja. Tiempo sola, también valoro y aprecio muchísimo el tiempo que yo me puedo dedicar al ocio. Es decir, a estar viendo la tele, a estar viendo series, ver películas, ahora estoy viendo la serie de Office, que no lo había visto, y muero de risa, muero de risa. Entonces, en esos espacios, ¿no? También me gusta la lectura. Estoy muy, muy interesada en temas feministas, así que también estoy en esos tiempos libres, me gusta leer y me gusta documentarme en estos temas que me gustan, ¿no? Como los estudios feministas, ¿no? Eso me gusta muchísimo ahora. Súper. Mil gracias, de verdad hemos aprendido muchísimo. Lastimosamente, ya pues ahora sí vamos por las preguntas finales. Y la primera de esas dos preguntas finales es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Ay, bueno, la primera le diría, no corras tanto, Sandra, tómalo con calma, sí va a llegar, sí van a venir, sí lo vas a tener, eso que deseas va a llegar con calma. Entonces, a mí yo de 17 años le diría, tómalo con calma. Me encanta realmente. Creo que
Necesitaba escuchar eso. No soy la Sandra de 17 años, pero lo necesitaba escuchar. Sí, tómalo con calma, tómalo con calma. Mil gracias, Sandra. Y entonces llegamos a la última pregunta y esa pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Yo creo que lo primero es que se asomen a la ciencia, ¿o? La ciencia no muerde y quienes hacemos ciencia no mordemos, así que hacer que se pudieran acercar. Y con acercarse me refiero a que cualquier cosita o duda a buscar información, que se acerquen a los canales que hay de divulgación, que se acerquen a las personas que hacen divulgación. Afortunadamente, somos muchas personas que sí andamos en esto de la divulgación, ¿no? Y yo creo que las redes sociales han sido una plataforma muy, muy importante para hacer llegar ciencia a mucha gente. Está la fortuna, ¿no? De haber, de existir estas plataformas en distintas versiones, ¿no? Si eres una persona visual, bueno, está Instagram, si eres una persona que le gusta escuchar, bueno, está TikTok, o si eres una persona que prefiere leer, está Twitter. Entonces, las aplicaciones se pueden ajustar para las necesidades de las personas y que se acerquen a estos divulgadores, ¿no? Creo que esa es como la primera entrada a la ciencia, ¿no? El que puedan escuchar a los divulgadores. Gracias, Sandra, por contagiarnos tu pasión por la micología y recordarnos de la importancia de la comunicación científica y acercar todo este conocimiento a todas las personas de maneras accesibles, así como haces a través de Fungi Cosas. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Un agradecimiento especial a nuestro Patreon Alejandro Vázquez. Y si tú también quieres ser Patreon de Epistemas, escuchar tu nombre por aquí con mucho amor, experimentar la emoción de ser parte integral de este proyecto divertido y educativo y saber que apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás votar sobre futuros temas de episodios y demás pláticas interesantes. Te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar las STEM a más personas es compartiendo este episodio con todas las personas que conozcas e interactuar con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por allá. Y ahora sí, hasta la próxima.